Tenencia, un tema súper importante en materia de familia que hemos decidido abordar en este espacio de Al Derecho y al Revés. Este día, acompañados del abogado Franco Tinoco, quien se desempeña como juez multicompetente en el Cantón Playas, a quien le damos la bienvenida en este espacio. Muchas gracias, Mónica, por esta oportunidad de poder compartir criterios respecto a un tema tan importante como es la tenencia, que no solo que ayuda mucho a estudiantes de derecho en general a entender de mejor manera lo que es esta importante institución del derecho. Mira, nos pasa mucho y esto es más un conversatorio, va dirigido no solamente a estudiantes, va dirigido a la sociedad, a la ciudadanía, que muchas veces se ve mal direccionada en estos juicios o en estos problemas cuando les toca advertir que piden cosas que no son, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar esta charla primero definiendo qué es la tenencia, qué es y qué no es la tenencia. Ok, el artículo 118 del Código de la Niñez y Adolescencia nos dice que la tenencia, dice, cuando el juez estime más conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. Ok, entonces lo que podemos decir es que esta institución del derecho de familia es la que regula el cuidado y la crianza que judicialmente se otorga a uno de los padres cuando estos no se ponen de acuerdo, cuando estos no conviven. Lo cual nos da una idea de que si vivimos juntos, ambos tenemos la tenencia. Exactamente, cuando vivimos juntos tenemos la patria potestad, ambos, Patria potestad de acuerdo al tenencia. artículo 106. Normalmente cuando se separan es que uno de los padres solicita la tenencia para tener el cuidado exclusivo del niño, pero no quiere decir esto que pierda la patria potestad. De igual forma, esos derechos de patria potestad que tienen sobre los hijos no emancipados siguen vigentes para el uno y para el otro. Claro, todos estos derechos y obligaciones que nacen con la filiación. Aquí hay algo súper importante, que es algo que yo discuto, no sé si te ha pasado en las audiencias que has tenido, Franco, que muchas veces nosotros decimos, bueno, el cuidado y la crianza está a cargo de los progenitores según las reglas del Código de la Niñez y la Adolescencia. El juez, a través de una resolución, determina o establece qué progenitor en determinados casos puede ejercer esta tenencia. Pero también nos pasa que muchas veces este atributo, este cuidado y crianza, por temas de separaciones familiares, llámese migración, llámese separación de los padres o muchas veces también abandono, terminan estos niños, niñas, adolescentes en los hogares de la familia extendida. Terminan en el hogar de la abuela materna o en el hogar del abuelo paterno o terminan, por ejemplo, en la casa de una tía, de una prima y luego ocurre el error, no sé si te ha pasado, de que la gente dice, es que yo tengo la tenencia de mi nieto, yo tengo la tenencia de mi sobrino. ¿Por qué decirlo así está equivocado? A ver, como manifesté hace un momento leyendo el artículo 118, se dice que esta acción es exclusiva de los progenitores. Entonces los abogados cuando presentan la tenencia lo hacen erróneamente pidiendo por una tía, por una abuela. ¿Por qué? Porque el artículo es claro al manifestar que son los progenitores los que tienen derecho a esta acción. Pero no nos olvidemos algo súper importante. Nosotros procesalmente, como jueces, al momento que nos presentan una demanda, tenemos la potestad de inadmitir estas acciones o de mandarlas a completar. Los niños, ¿Qué te ha niños pasado a ti en adolescentes, esos casos? sí, los niños, niños adolescentes son parte de un grupo de atención prioritaria y no le podemos dar el mismo trato que le damos a causas comunes. Entonces, de alguna manera tenemos que protegerlos. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo para no inadmitir inmediatamente? He mandado a completar diciéndoles, oigan, el derecho de tenencia exclusivo de los progenitores, aclárenme por qué presenta esta acción. Aclare legitimación activa respecto a la causa. Me completan diciéndome prácticamente lo mismo. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Para proteger a este grupo de atención prioritaria, les califico, continúo la audiencia y si veo que hay algún tipo de riesgo, lo que he hecho es dar medidas de protección con la custodia temporal a favor de la abuela, tía materna, y luego si ellos ya quieren tener totalmente, ya ejercer los derechos de este niño, representarlo, tendrían que pedir o presentar una acción de tutela. Claro, en este caso, por ejemplo, hace poco salió en evidencia el tema de que en un caso bastante conocido se otorga la tutela, en este caso de un niño que quedó huérfano a favor de la abuela. Y dentro del contexto de las declaraciones de los medios de comunicación, que en vez de informar, desinforman a la ciudadanía, se utilizan términos como se le dio la patria potestad o se le dio la tenencia. Y a mí lo que me resulta bastante
no complicado de pensar, sino también como inadmisible, es que creo yo que en el pensum de todas las universidades está la materia de familia. Y entonces conocer o discrecionar bien que el término tenencia como tenencia solo lo pueden utilizar, solo tienen legitimación activa los progenitores para poderlo ejercer, pudiera evitar estos errores que me dices vienen de a veces de los mismos abogados. Porque finalmente este es un tipo de proceso que no lo puedo accionar yo directamente, necesito obligatoriamente comparecer a un proceso judicial con un abogado y en este caso pues parece inadmisible o parece increíble pensar que un abogado que se ha graduado, que ya lleva ejerciendo X cantidad de años, te interponga un proceso de tenencia a favor de alguien que no son los progenitores. Es evidente y creo yo que lo que más puede pasar es que cuando hay esta ausencia de uno de los progenitores de forma total, por muerte, por ejemplo, automáticamente este niño o niña adolescente que se quedó bajo el cuidado del abuelo, que es el más cercano, la abuela, que regularmente es la que aparece como primera custodia, es quien luego pide la tenencia. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es necesaria la tenencia? A ver, el problema radica ahí que en el momento de que esta persona, la abuela que ha tenido durante mucho tiempo a este niño, ya se cree con derecho respecto a este niño adolescente. Y lo que busca es una ayuda inmediata para tener ya el derecho sobre el niño, poderlo representar, poder garantizar sus derechos. Entonces contratan a veces profesionales del derecho que quizás no son especializados en familia y de repente piensan que la tenencia es de cualquier persona. Pero ahí lo primero que tienen que hacer ellos para que ya la señora, la abuelita, la tía, tenga la tutela 100% del niño, lo primero que tienen que hacer es suspender la patria potestad o privar la patria potestad, pero no pedir la tenencia porque esa institución, como ya lo hemos analizado dentro de lo que dice la norma y lo que dice las sentencias de Corte Constitucional, es exclusiva de los progenitores. Entonces no se puede confundir tampoco patria potestad con tenencia porque la patria potestad, como tú bien lo dijiste, es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Entonces, presentar una tenencia como tío, como abuelito, en primer lugar no tendría legitimación activa, porque recordemos que la legitimación activa es el derecho que tiene una persona de presentar una acción. Entonces, un tío, una abuelita no tendría la legitimación activa, no tendría el derecho subjetivo de poder reclamar como tal una tenencia. Y normalmente nosotros como jueces de familia no podemos ser tan drásticos e inadmitir inmediatamente porque podríamos afectar un derecho que debe ser garantizado desde un punto de vista prioritario, como así lo dice el artículo 35 de la Constitución. Entonces podemos direccionarlo nosotros como juez de familia y ver qué es lo más adecuado para ese niño y adolescente. Porque en el caso de que tú inadmitas, podrías afectar gravemente los derechos del niño. Yo le intento decir a mis alumnos siempre esto, ¿no? Cuando alguien te dice, están separados, tienen un hijo pequeño y te dicen, es que se lo llevó de la casa y no me lo devuelve. Y entonces te plantean la acción de recuperación. Y yo les digo a mis alumnos, a ver, la acción de recuperación procede cuando el progenitor ha incumplido un régimen de visitas o ha transgredido un régimen de tenencia. Si yo no tengo un régimen de tenencia establecido de forma exclusiva para uno de los progenitores, o en el caso de visitas, no tengo un régimen de visitas establecido, yo no puedo plantear una recuperación de menor porque no ha sido fijada judicialmente a uno de forma exclusiva de los progenitores según las reglas que se han establecido el tema de confiar el cuidado y crianza exclusivo. ¿Cómo te ha pasado eso a ti? Ese es un tema súper importante y que nosotros cuando comenzamos de jueces multicompetentes y lo que más hay, tú sabes que es familia. Entonces era un tema como, ¿qué hacemos aquí? Y habían sentencias de Corte Nacional que te decían que si efectivamente no había un régimen de visitas establecido y no había una resolución de tenencia en la cual ya determine con quién de los padres tiene la custodia del niño, la protección, etc. Yo lo que hacía es simplemente no dar medidas de protección de entrada y analizar el caso en audiencia. Y yo decía, usted no tiene un régimen de visitas establecido, no tiene una resolución de tenencia y por ende no ha lugar su solicitud de recuperación. Porque el niño ¿Y por puede qué? Porque los dos tienen usted, la patria exacto. potestad. Pero ahora, justo quería aprender la computadora, pero bueno. En 2021 salió una sentencia de Corte Constitucional que analizó la inconstitucionalidad del artículo 106 de la patria potestad, específicamente el 2 y el 4. Hizo un análisis muy interesante respecto a la desigualdad que tienen las mujeres respecto
a los hombres. Y te decía que, porque normalmente se piensa que la tenencia siempre la tiene la mujer. De hecho, esas eran las reglas anteriores. Y hay ciertos estereotipos que uno crea que eres mujer, tienes que cuidar a los niños, el hombre tiene que ir a trabajar. Entonces la Corte Constitucional desechó eso, declaró inconstitucionales esos artículos. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional ahí? Que ahora, para dar una tenencia, se deben analizar 11 parámetros. Importante porque se nos hace más fácil determinar cuál es el progenitor más idóneo y para el cual debe cuidar y proteger a los niños, niñas y adolescentes. Listo. Estaba prácticamente solucionado. Lógicamente la tenencia nos hacía mucho más complicada. Las resoluciones ya no venían de 8 hojas, sino de 15 y 17 porque te toca analizar 11 parámetros. Los 11 parámetros tienes que analizarlo. Luego de 2 meses que resolvieron respecto a esta sentencia de Corte Constitucional, salió otra sentencia de Corte Constitucional. ¿Y qué te dice ahora en los temas de recuperación? Justamente para solventar esta duda que hemos tenido durante años. Se tiene que analizar los mismos 11 parámetros en los procesos de recuperación porque la decisión que tome el juez respecto a la recuperación va a incidir en con quién se va a quedar los niños. Entonces se analizan los mismos 11 parámetros para determinar cuál de los dos padres es el más idóneo, siempre y cuando no haya lógicamente ya una resolución de tenencia o de visitas, que ya no tendría, lo que habría que presentar ahí ya sería un incidente, modificación de tenencia o de visitas. Entonces, esta situación respecto a la recuperación es siempre y cuando no hayan esas resoluciones judiciales, ¿no? Hay este concepto mal concebido y creo, y bueno, lo bueno es que lo has topado, Franco, del tema del rol estereotipado del cuidado y la crianza de los niños, niñas y adolescentes. Y yo me acuerdo tanto, hace como unos 3 meses vi por ahí una publicación de un diario que decía, el señor tal se cambió el género en la cédula de ciudadanía para que los jueces lo prefieran al momento de determinar la tenencia de sus hijos. Entonces, ¿por qué resulta esto súper importante? Quisiera preguntarte cuál es tu criterio. Porque a través de la historia de todos los procesos judiciales estaba este sistema preconcebido de que pase lo que pase, los niños, niñas, adolescentes, siempre, en cualquier circunstancia, se prefería a la madre. Y entonces, la madre, por este rol estereotipado del género, tenía que encargarse del cuidado y la crianza de sus hijos. Hoy en día, de acuerdo a los parámetros que ha establecido la Corte Constitucional, hay que establecer estos 11 parámetros y establecer qué progenitor se encuentra más idóneo, está en mejores condiciones de prestar el cuidado y la crianza de sus hijos. Y hay que partir de una lógica de que ya no somos las familias nucleares tipos que teníamos preconcebidas nosotros, donde papá trabajaba, mamá se quedaba en casa bajo el cuidado de los niños. Hoy en día las familias ecuatorianas son papá que trabaja, mamá que trabaja, hijos que se quedan en la escuela hasta las 2 de la tarde y niñera que se hace cargo de los niños después de la hora. Entonces, me pasaba a mí, no sé a ti, que me venían y me decían, yo también puedo contratar una niñera, señora jueza. Yo también puedo contratar una guardería. ¿Cuáles son los parámetros que te hacen valorar como juzgador, como persona? De ahí cuando tienes que aplicar estos 11 parámetros, ¿quién se encuentra más idóneo? ¿Quién realmente presta una mejor condición para cuidar, para solventar o para criar como tal a los niños, niñas y adolescentes? Yo te iba a responder que la madre, porque normalmente eso es lo que tenemos en la cabeza nosotros. La pero mamá. ese es un estereotipo que se ha venido generando durante años. Y eso ya lo ha dicho la Corte Constitucional. Porque a ti te quedó tu mamá. No se puede, exactamente, no se puede concebir que solo la mujer tiene el cuidado de los niños porque estarías discriminando. Y, por cierto, la sentencia de Corte Constitucional que analizó esta situación en la sentencia del 24 de noviembre de 2021 dentro del caso 2815-IN. Entonces ahí te hace una importante reflexión sobre estos temas y lo que termina diciendo en su obiter dictem es que la mujer no puede ser concebida como la única que debe cuidar a niños, niñas y adolescentes, sino que también los padres, como tú bien lo dijiste, ya no es una familia como se la concebía antes, que solo la mamá cocinaba, la mamá cuidaba a los niños y el papá salía a trabajar. Actualmente las mujeres tienen mucho más roles, ya trabajan, son abogadas exitosas, son juezas, entonces ya tenemos prácticamente las mismas condiciones. Inclusive esta sentencia de Corte Constitucional hace un análisis de el principio o la doctrina de los años tiernos, que te decía que cuando los niños tenían 2, 3, 4 años tenían que estar obligatoriamente al cuidado de la mamá.
y en este caso la Corte Constitucional manifestó que esa doctrina de los años tiernos es una doctrina ya caduca de 1881 que se utilizaba en Estados Unidos para resolver este tipo de casos, pero actualmente ya esto ha sido superado y se analizan 11 parámetros. Y quien tiene que darte luces respecto a quién es el progenitor más idóneo para que cuide de los niños es el equipo técnico. Entonces yo no puedo tener como que una idea concebida de que efectivamente la madre es la más idónea porque estaría cayendo en estos estereotipos. Entonces, en virtud de lo que me informa trabajo social, lo que me informa el psicólogo, yo determino quién es el padre más idóneo, con quién estuvieron más tiempo, quién se encargaba de su cuidado normalmente, con quiénes vivían, cuál de los progenitores tiene un mejor lugar donde ellos puedan desarrollarse, quién se encargaba de llevarlos a la escuela, de cuidarlos el día, hacer la comida, etcétera, etcétera. Entonces, otro punto importantísimo dentro de esos parámetros es determinar si con alguno de los dos tiene algún tipo de riesgo. Entonces, y otro, que como tú bien lo sabes, los niños y adolescentes tienen el derecho a ser escuchados. Tenemos obligatoriamente que escucharlos y de ahí, en base al análisis de esos 11 parámetros, tomar la mejor decisión en base al interés superior del niño. Antes, de acuerdo a los artículos 106, 2 y 4 del CONA, se analizaba esta norma o esta tenencia desde el perfil de ellos y no les importaba el interés superior del niño. Entonces ahora ya con esta sentencia que me parece muy interesante y nos sirve mucho para nosotros como juez poder aplicar de mejor manera la tenencia, ya no nos enfocamos en con quién se va a quedar, sino cuál de los padres es más idóneo y puede garantizar de mejor manera la custodia, el cuidado de niños y adolescentes y así garantizar su desarrollo integral. Claro, y lo que ocurre es que el juez, bajo ningún concepto, se sienta en esa sala de audiencias, ve a dos progenitores y dice, yo creo que con usted le va a ir mejor. Finalmente termina siendo auxiliado por el departamento técnico, por la unidad técnica, y a través de las pericias de entorno social y de psicología también, se nutre, por decirlo así, de luces para saber, yo diría más que también de los 11 parámetros, quién maduramente también contribuye a este desarrollo integral de los niños, porque a veces tenemos padres que son proveedores, padres que son cuidadores, pero que también ejercen sobre los niños, niñas y adolescentes actos, por ejemplo, de alienación parental. Y entonces, en ese caso, por mucho que yo lo críe, por mucho que yo lo cuide, que me pase todo el día en la casa, si no soy un adulto responsable, si no soy un adulto sano psicológicamente y sano mentalmente, y en vez de ayudar efectivamente en el desarrollo y crianza del niño, voy a perjudicar en él su salud mental, pues evidentemente sería una advertencia por parte del departamento técnico, sin perjuicio de otras consideraciones ya de maltrato, de abuso sexual, que pudieran darle luces al juez de decir, ok, yo considero que luego de toda esta valoración, de toda esta presentación probatoria que hemos tenido en audiencia, considero que el progenitor que presta mejores condiciones para ejercer la tenencia es el padre. A o B. Luego, bien que también lo citas, el tema de escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Y eso es algo que la gente debe saber. Al niño o niña se lo puede escuchar y se lo valora de acuerdo al grado de madurez, a su nivel de desarrollo mental. Porque claro, si yo le pregunto a mi hija chiquita que tiene 4 años con quién se quiere quedar viviendo, pues va a decir mi mamá. O si el papá es súper cariñoso, súper juguetón, va a decir mi papá. A los niños les afecta mucho el tema de la separación de sus padres y cuando no lo entienden y han sido súper pegados a uno de ellos, pues lo más probable es que quieran irse con quien se enrían más, con quien les permita hacer lo que sea y eso no es lo más saludable para los niños. Pero luego a los adolescentes ya no es optativo. Si es obligatoria la consulta y además te forza como juzgador, ya no solamente a que si no le vas a hacer caso a lo que él te dice, vas a tener que valorar, vas a tener que explicar o motivar con mucha más fortaleza por qué razón no dejas de escuchar o por qué razón no es conveniente para ese adolescente entre los 2 y los 18, no haber cumplido los 18 años, quedarse con uno o quedarse con otro. ¿Cómo lo has visto en la práctica diaria? Mira, este tema de escuchar a los niños ha sido bastante complejo porque a veces los niños son bastante manipulables y de repente, ¿qué me ha pasado? Los niños han estado con la madre. ¿Detectas que son manipulados? Pero por supuesto, con el equipo técnico inclusive me han dicho, los niños están manipulados. A mí me pasó en un caso de recuperación que el tipo armó todo para quitarle los niños.
Y cuando yo los entrevisté a los niños, lo primero que le digo, bueno, le digo, ¿cómo estás? Comencé a hablarles de fútbol, les dije que yo quería lo mejor para ellos, porque es hasta complicado hablar, tienes que ser muy tinoso, porque si tú les hablas algo de papá, mamá, que están separados, se ponen a llorar de una, entonces te complica todo. Entonces les Y hablas aparte bien. queda grabado en el disco. No, a ver, ahí también es un tema también de debate, porque hay jueces que no lo graban y hay jueces que sí. Entonces, Yo lo grababa, pero no es lo, es no lo un tema de exponía. análisis. Porque Yo no lo claro, grabo, por la ejemplo. sala te tenía que revisar. Yo no lo grabo y lo que hacen los jueces de corte es escucharlos de nuevo arriba. Pero hay otro problema que a veces... Bueno, te voy a contar lo de acá primero. Entonces, en este tema de recuperación, él armó todo. Y cuando yo los escuché a los niños, me terminaron diciendo, sí, yo me quiero quedar con mi papi porque mi mamá es mala y mi papá recién me compró estos zapatos. Me compró estos zapatos. ¿Y por qué es mala tu mamá? Le digo, porque me quiso hacer asaltar un banco y yo rompí un hueco y me metí, asalté el banco. Entonces era todo como que Las historias manipulado, fantásticas. totalmente fantástico. Y para mi suerte ya apareció también los 11 parámetros dentro de recuperación. Los niños querían estar con el papá. Y los 10 parámetros me decían que tenían que estar con la mamá y que la mamá no era un riesgo. Entonces tomé la decisión. Y luego se me armó un problema porque se pusieron a llorar, me abrazaban, estaban súper preparados los niños. Y ahí llegó la policía, la DINAPEN no sabía qué hacer. ¿Qué hace la DINAPEN? Pese a que tú resuelves diciendo que los niños deben volver con la madre, les preguntan al niño con quién quieres y se hacen de jueces también. Ellos dicen, no, con mi papá. Y dicen, no tengo nada que hacer aquí. ¿Cómo? Yo ya resolví, les digo, tenga la bondad, señor, retírenlo al señor. Se fue gritando, dijo, niños, los amo, pero terminó yéndose. Cogieron los niños, una vez que no lo vieron al padre, ya no manipulados, fueron con la mamá. Después de 2 horas haciendo el seguimiento, los niños estaban súper bien. Y luego ya en los informes de trabajo social y psicológico, terminaron que estaban manipulados porque estaban súper bien con la mamá. Y ahí terminó esa causa bastante compleja. Y que también pasa con este tipo de juicios, que tú das la tenencia y lógicamente tienes que establecer visitas, porque Del otro ese progenitor. acercamiento entre padre que no está ya viviendo con ellos es importante para su desarrollo integral. En el tema de visitas se los deja y ya no los quiere entregar nunca más. Entonces, si te pones, ¿qué hago aquí? También hay una sentencia de Corte Constitucional que regula justamente un habeas corpus respecto a un régimen de visitas que a unos abuelos del niño, la madre en el momento del régimen de visitas no los devuelven y pide la retención de estos señores. Y le giran el habeas corpus, resuelven el habeas corpus, dentro del juicio de visitas y dicen, aprémienlos. Le hacen un apremio personal total y los tienen 8 o 10 presos a los abuelitos. Oiga, yo no tengo a los niños. ¿Por qué me tiene preso? Habeas corpus. Y ahí salieron todos nuevamente estos parámetros. ¿Y qué dicen estos parámetros de esa sentencia? Que cuando tengas, por ejemplo, yo tengo un juicio de visitas, la resolución de visitas, una sentencia aclarada judicialmente y no devuelvo a los niños, la recuperación es de manera inmediata, dentro de las 24 horas. Pero si no los tengo, para yo poder ordenar esta situación, tengo que pasar por múltiples situaciones. Trabajo social, agotar audiencias, antes de ir al apremio, ¿no? Lo que pasa es que si te pones a pensar, cuando ya has resuelto tenencias, has resuelto visitas, has resuelto apremios, finalmente, aunque no constituyan o no surtan los efectos de cosa juzgada, porque siempre van a estar sujetos a un tema de revisión mediante incidentes, no es menos cierto que mientras están vigentes deben ser cumplidas. Y siendo órdenes judiciales o decisiones judiciales que pasan por autoridad de cosa juzgada, en este caso material por parte de los juzgadores, las personas ante quienes se dirigen esas decisiones deben cumplirlas. Si no las cumplen, ustedes como juzgadores tienen todas las medidas coercitivas para hacerlas cumplir. Dicho sea de paso, pueden hacer uso de la fuerza policial para hacer cumplir aquellas decisiones que han sido dictadas y que han sido dirigidas de forma personal a una de las personas. Es evidente, y ahí sí, pues creo que nos pesa mucho también a veces como juzgadores el hecho de que no somos tan fuertes cuando nos toca resolver en estos temas, por ejemplo, de tenencia, de visitas, como sí lo hacen en alimentos, de ejecutar o de hacer cumplir las órdenes judiciales. Y hemos visto casos funestos de policías afuera de urbanizaciones, de personas que se oponen y el peor de todos, acciones de protección en materia constitucional que interfieren en resoluciones judiciales de tenencia o de visitas, que son de lo peor.
Exactamente, porque bueno, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales te establece claramente que es improcedente una acción de protección cuando sea en contra de una resolución judicial. ¿Qué pasa, Mónica, cuando efectivamente incumplen con este régimen de visitas? El problema radica en que la misma Corte Constitucional te dice que cuando no hay una resolución de tenencia, no puedes apremiar de manera inmediata. Yo comprendo el tema de la jurisdicción, que es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo que tú resuelves. Lógicamente, como juez tengo que ejecutar, porque por eso estoy sentado en ese lugar. Pero la Corte Constitucional te dice que solo cuando hay una resolución donde se establezca la tenencia, tú puedes apremiar o decirle, oiga, en 24 horas entregue a los niños o inmediatamente allano su casa y usted se va detenido hasta que el niño sea recuperado. No es que dura 8 días como lo hizo estos jueces y por ello siguieron el habeas corpus. No, pero también no sé si te ha pasado, me pasaba a mí bastante en realidad y me daba tanto coraje porque las famosas medidas de protección de materia penal denunciaban violencia, violencia psicológica, me llama todos los días, me hostiga. Entonces, medidas de protección. ¿Y cuál era la medida de protección? No se acerque al domicilio. Y entonces, claro, luego venía este progenitor que quería hacer ejercicio de su derecho de visitas o una progenitora que tenía tenencia y decían, aquí está la medida de protección y es de cumplimiento inmediato. Y entonces estas interferencias o estas afectaciones que muchas veces vienen de otros operadores de justicia que desconocen la naturaleza, la finalidad de los procesos judiciales que tienen que ver con familia, y vienen y se interponen y finalmente a quienes terminan afectando con sus decisiones no es a nadie más que a los niños, niñas y adolescentes. Sí, este tema respecto a las medidas de protección, la misma Corte Constitucional, ¿qué es lo que te dice? Tienes que llamar de acuerdo al 87, que puedes tú llamar a una audiencia para determinar si hay la retención indebida. ¿Qué es lo que hago yo? Llamo a las partes, escucho a los niños y si observo una retención indebida, inmediatamente ahí le digo devuelva a los niños o llamo a la policía. Y en ese momento ejecuto mi decisión. Eso es lo que estoy haciendo actualmente y me ha dado bastante resultado. Y por último, si efectivamente ha girado una medida de protección como tal, ahí resuelvo de que si, por ejemplo, el padre está pidiendo el régimen de visitas, que la madre o el padre o el abuelo en este caso retiren a los niños y él no se acerca para que no se ejecute esta medida de protección y o sea sancionado o juzgado por incumplimiento de órdenes legítimas de autoridad competente. Entonces, esas son las únicas salvedades para yo poder no entorpecer este régimen de visitas que, como tú bien dices, no es que es para el padre o la madre, sino para los niños, para su desarrollo integral, porque ese contacto permanente entre el progenitor que ya no está dentro de este círculo familiar sea cotidiano, eso ayuda a su desarrollo integral y es importantísimo que lo tenga. Y eso lo desarrolla también la Corte Constitucional. Excelente, Franco. Ha sido súper importante para nosotros contar el día de hoy contigo con esta intervención. Aclarando, despejando estas dudas, vamos a hacer una manera de resumen. Primero, tenencia solo se puede confiar a los progenitores. Para que pueda existir esta acción de recuperación a través de un proceso judicial como tal, complejo, eso sí, tendría que haber el establecimiento de un régimen de tenencia de forma judicial. En caso de que no exista, entonces podemos dictar medidas de protección. Y finalmente, creo que si padre y madre no están aptos para ejercer el cuidado y la crianza de los hijos, puedo yo como familia ampliada, abuelo, abuela, tío, etcétera, tener el cuidado y la crianza, pero a través de una tutela, no a través de tenencia o a través de una medida de protección. Algo súper importante, Mónica, que también lo estábamos analizando antes de venir al programa, es el tema de la competencia. ¿Qué jueces son, o mejor dicho, dónde debo plantear mi acción de tenencia? ¿Debo seguir el tema de la competencia territorial o me mantengo como la competencia concurrente, como lo es en materia de alimentos y tutelas? Entonces, la norma es clarísima. Competencia concurrente en materia de niñez y adolescencia, que puedo presentarla, ya sea en el territorio donde vive el demandado, es en materia de alimentos y tutela. En los otros casos de tenencia debo seguir el principio actor sequitur forum rei, debo seguir el domicilio del demandado y solo aplica competencia territorial. Pero esto no lo aclara ni siquiera la Corte Nacional, porque en sus absoluciones establece, por un lado, que se debe aplicar competencia territorial y por otro lado, que se debe aplicar competencia concurrente. Pero si me lo preguntas a mí, yendo exclusivamente lo que dice la norma, en materia de tenencia, recuperación, se aplica competencia territorial. Es decir, si yo quiero pedir o reclamar judicialmente tenencia,
tengo que buscar el juez competente del lugar en donde vive la persona a la que voy a demandar, que en Así este es. caso es contra quien pretendo quitarle la tenencia, modificar la tenencia o pedir la tenencia por primera vez. Así Es es. súper importante y la verdad es que parece mentira, pero en realidad todos los días se generan este tipo de confusiones, este tipo de comentarios que finalmente terminan tergiversando, y muchas veces la respuesta o la percepción de la ciudadanía es que los jueces no les quieren ayudar en los casos, pero uno no les puede decir, no, no es que no les queremos ayudar, es que usted ha planteado mal el caso. Y Así es. finalmente, bueno, hay jueces como tú y jueces que yo conozco también que aplican este tema de las medidas de protección, ponen en la mesa el interés superior del niño, actúan de una manera tuitiva, actúan de una manera garantista de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero finalmente también hay quienes no, y tú terminas después de un año diciéndote es improcedente la demanda, o le declaro sin lugar la demanda, has perdido el tiempo, has perdido dinero y finalmente no obtuviste lo que querías, que a lo mejor era tutelar en una mejor manera el derecho de esos niños, niñas y adolescentes. Así es. Bueno, hemos concluido con la parte del derecho y ahora sí vámonos un poquito a la parte que es más relajada de este espacio, que es también conocer y saber que detrás de los abogados hay personas que sienten, hay personas que viven. ¿Dónde se graduó Franco Tinoco? Bueno, yo estudié... Primero, Franco no es guayaquileño. Franco no es de la provincia del Guayas. ¿De dónde es Franco? Yo soy sarumeño, soy de la provincia del Oro. Estudié un año en la Católica aquí en Guayaquil y luego terminé mi carrera en la Universidad Técnica Particular de Loja. Ya ahí me enamoré prácticamente del derecho y luego participé en varios concursos y ya cuando estaba en la Defensoría del Pueblo, luego de haber ganado un concurso de mérito de oposición, dije voy a intentar para juez y me fue muy bien. Ya actualmente me estoy desempeñando en la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Playas, que es un trabajo realmente que me llena de mucha satisfacción, ayudar, en este caso, a niños, niñas y adolescentes, y que me puedo desarrollar profesionalmente porque no solo veo familias, sino muchas otras materias que son muy importantes para mi desarrollo. ¿El Franco, estudiante de Derecho, se veía algún momento como juez? ¿Sí ¿Sabes o no? que sí tenía dentro? Tú sabes, creo que uno cuando comienza a estudiar dice, ojalá algún rato sea juez. Se me hacía complicado, dije, ojalá que algún rato sea, se me hacía difícil porque me presenté una vez y te cuento que normalmente el puntaje más alto de la carpeta y todo era 30. La primera vez que me presenté saqué 4. Yo dije, nunca voy a llegar a ser juez. Yo dije, pero ya después preparándome, saqué una maestría, una especialidad, comencé a dar por ahí clases y se dieron las cosas, el examen me fue bien. Tú sabes mejor que nadie lo difícil que es entrar a la función Lo difícil judicial. que fue Es también el complicado, proceso de es selección. dificilísimo, pero con ganas, con perseverancia, levantándome las madrugadas, se logró el objetivo. La experiencia que te ha marcado como profesional. Esa que dices, esta es mi carta de presentación. Mira, cuando trabajé en la Defensoría del Pueblo, hubieron casos bastante tuitivos y de personas en condiciones de vulnerabilidad y de doble vulnerabilidad. Personas con enfermedades catastróficas, cáncer, a veces embarazadas, y que el Estado indolentemente le decía, por ejemplo, no tengo medicamentos para ti y no sé qué irás a hacer. Y tocaba presentar una acción de protección y tú ganabas por esa gente. Era una sensación como que este es mi lugar, aquí debo trabajar, esto me llena. Y te cuento que normalmente estas personas ni siquiera llegaban a recibir el medicamento. Entonces, como que me fui inclinando por lo que son derechos humanos, constitucional, y en lo que estoy haciendo igual trato de aplicar el derecho en beneficio de la sociedad y más que todo de los niños. Esa vocación de servicio que, bueno, la has comentado en este momento que la practicabas en la Defensoría del Pueblo y que también, bueno, pues ahora la intentas prestar a la sociedad a través de fallos correctos, de fallos justos, te marca como persona. Yo siempre digo, ¿no?, que los abogados somos como los médicos, nosotros también salvamos vidas. Y creo que en tu rol de juzgador, no sé si te pasa, pero hasta cuando resuelves y le das a cada quien lo que le corresponde, uno siente que está haciendo justicia, uno siente que está cumpliendo con su deber en la sociedad, porque finalmente, bueno, pues yo al menos lo considero así. Este tema del ser abogado y luego pues poder ejercer cargos y todo este tema finalmente es una vocación de servicio, es servir a la sociedad, servir a la ciudadanía.
Tú evidencias más lo que tú estás comentando correctamente en este momento en los casos de niños, niñas y adolescentes, porque efectivamente no te puedes apegar tanto a la norma como, por ejemplo, en los casos civiles de reivindicación, contratos. Ahí tienes como que ser muy procesalista como tal. Tienes que aplicar la norma. A veces puede ser injusta, pero tienes que A veces te das cuenta aplicarla. que el abogado no sabe lo que está hablando, pero te toca aplicar Te la toca, ley. a veces tú dices, no, chuta, él tiene que ganar, pero de repente no te anuncia las pruebas, cometen errores gravísimos que no te toca otra que decir, ¿sabe qué? Usted no me ha probado, no tengo la certeza, sin lugar. Pero en los casos de niños, niñas, adolescentes, como que sí puedes ir un poquito más allá, no puedes sacrificar la justicia por la simple omisión de solemnidades sustanciales. Entonces ahí sí como que esa vocación es mucho más abierta y tú te llenas de satisfacción cuando, por ejemplo, le das identidad a un niño que no la tiene, cuando proteges o separas del padre a un niño que está siendo abusado, le permites que tenga la pensión alimenticia justa, recuperas a un niño de la persona que no lo debería tener, que debería estar con la madre porque sus 11 parámetros la hacen ser más idónea. Entonces son situaciones que la verdad te llenan y dices, para eso estoy aquí. Esa es mi labor. Muchísimas gracias a Franco por acompañarnos en esta jornada de Al Derecho y al Revés, esperando en otra ocasión poder contar contigo para seguir apoyando en esta labor que estamos haciendo de tratar de compartir con la ciudadanía la realidad de nuestra carrera. Gracias, Mónica. Gracias al programa. Espero en otra oportunidad poder compartir algo de mis cortos conocimientos. Gracias.